A mí tampoco me gusta que me mientan. Hace muchos años tenía otra actividad que me relacionaba mucho con la gente así, persona a persona directamente. Y escribí un cartelito que decía esa frase: a mí tampoco me gusta que me mientan. Desde entonces empecé a trabajar sobre ello. Y descubrí que el rango de lo que llamamos mentir es muy amplio. No es solamente un mitómano, que sería un extremo, ni tampoco es simplemente tergiversar la verdad o no decirla. También hay un tono que es menor, es una cuestión de tono. Dije que es menor, me refería, por ejemplo, a una mentira piadosa o cuando queremos comunicar una noticia a un ser querido y tratamos de alivianárselo, especialmente si es un niño. Como quiera que sea, en todos los casos, cuando yo digo algo distinto según concibo a mi verdad, estoy mintiendo. Es una cuestión de grados, pero estoy mintiendo. Ahora bien, la mentira, si lo piensas profundamente, es un poco lo que nos permite vivir en el caos. Y como dice en una serie famosa, creo que es en Doctor House, este médico famoso e irreverente, dice: todos mentimos. Bueno, sí, en ese sentido, todos mentimos. De hecho, la ciencia tiene ciertos cálculos de cuántas veces una persona por minuto miente. Siempre tomando como ejemplo esto, ¿no? La amplitud de acuerdo a una respuesta que involucraría a una mentira. Ahora, la pregunta es, ¿se puede detectar? ¿Podemos saber de mayor o menor grado cuando una persona nos está mintiendo? Bueno, sí. Ya sea en una oratoria, cuando vemos el caso que en general más prestamos atención, un político, un orador. Pero tratemos de hacer hincapié específicamente ante una pregunta concreta. Para eso también tenemos que decir la duración, la velocidad crucero que tiene un pensamiento. Es el equivalente a medio pestañeo. Y paradójicamente, los gestos de los que vamos a hablar tienen esa duración. Son movimientos muy rápidos que en cualquier conversación podemos ver. Pero para entender esto, para saber manejar esta herramienta, vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro. Y esto es así. Tal como me estás viendo a mí, podemos decir que este hemisferio es convergente. Es el costado analítico, preciso, el dato concreto, objetivo. Es la objetividad. Ante una pregunta es el archivo objetivo. Y el lado del cerebro, este hemisferio, es divergente. Es el que busca opciones. Digamos que es el lado creativo. Ahora bien, vamos a trabajar específicamente sobre los ojos. Hay muchos aspectos que indican certezas y falsedades, incluso con los gestos. Pero hoy solamente vamos a hablar de los ojos. Mi idea es que a ti te sirva cuando estás hablando con alguien y lo miras a los ojos y en base a la conversación, o más precisamente me gustaría que tengas esto como eje, ante una pregunta concreta, cualquiera sea, en intensidad y en dificultad. La persona, ante una pregunta, cerebralmente
busca en sus archivos, en el objetivo y en el subjetivo, en el convergente y en el divergente. Entonces, veamos con los ojos. Los ojos, en todos los casos, tanto en las respuestas de un lado del hemisferio como de la otra, se van a manejar básicamente en 3 niveles, que son los siguientes. Lo verbal, lo auditivo, lo visual. Lo mismo del otro lado. Lo verbal, lo auditivo, lo visual. Y ahora lo voy a hacer con los ojos. Respuestas que buscan lo verbal, lo auditivo, lo visual. ¿Cuál es la diferencia? Suponte que tú haces una pregunta. X. La persona está hablando contigo y hace este pequeño movimiento de ojos. Préstate atención. Fíjate. O este. Según el orden que lo hice, va a buscar en el archivo objetivo, o está buscando, elige una respuesta que tenga que ver con lo auditivo. Por ejemplo, supongamos una pregunta concreta. Tú me dices, ¿vino mi relevo en el trabajo? ¿Ya llegó mi relevo? Si la persona hace esto, lo más probable es que te diga sí vino o no vino, según sea el caso. Algo objetivo y concreto. Si lo hizo mirando hacia arriba, no lo vi, pero tengo entendido que vino. Es muy probable, porque está buscando en su archivo visual. ¿Lo vi? ¿No lo vi? No, no lo vi, pero escuché la voz. Ya bajé al oído. Y ahí te dé la respuesta. Misma pregunta, ¿vino mi relevo? Pero en la versión subjetiva. Está buscando darte una respuesta. Me pareció escuchar la voz, no estoy seguro. O sí, yo lo escuché que andaba por ahí, pero por ahí era otro. O para arriba. Es que yo estaba de espaldas y no sabría decirte. ¿Se entiende? Lo objetivo y lo subjetivo. Ahora bien, el afán de querer responderte respecto a tu pregunta, por lo que sea, porque te quiere responder, porque no te quiere responder, porque no le interesa tu necesidad o porque sí le interesa, va a determinar también si la persona opta por darte una respuesta concreta y objetiva, podríamos decir que de este lado es cierta, o si no, de este lado, que ya está recreando. En cualquiera de los 3 niveles está apelando a recreártelo. Esta pregunta podría ser cualquier otra. Pero por lo general, como el lado creativo es este hemisferio, cuando una persona ya no está diciendo la verdad concreta, tal cual como la concibe, opta por este lado. Son pequeños movimientos, tenlo en cuenta. También hay otras 2 posiciones, por ejemplo, cuando una persona le preguntas algo y mira hacia arriba, por ejemplo, ¿tú crees que podré continuar yo en estas funciones? Y habría que ver, en realidad es una mirada superior que te está respondiendo desde cierta superioridad, cierta soberbia. Lo contrario es hacia abajo, cuando miro hacia abajo, ante la misma pregunta. ¿Crees que tendré yo continuidad en esto? Francamente no lo sé. Bueno, en ambos casos, desde un lugar de superioridad
o desde un lugar, lo contrario, hacia abajo, sumisión, lo más probable es que esa persona en realidad lo que te está indicando es que no quiere continuar con esa conversación. Lo mismo cuando mueven los ojos para todos lados, están evasivos, están incómodos, por alguna razón, vaya a saber cuál es, están incómodos ante esa pregunta. Ante este lado, están recreando la respuesta. Le están dando, por lo general, una dimensión, desde lo visual, auditivo o oral, una dimensión distinta a lo que realmente, objetivamente, entienden. Entonces, si prestas atención a esos pequeños movimientos de ojos, podrás detectar, en algunos casos categóricamente si te están mintiendo, y en otros casos al menos podrás darte cuenta que algo no cierra, algo no es exactamente la verdad, o por lo menos como te la está revelando. Por supuesto, hay algunos casos que hay excepciones, y esto tiene que ver cuando esa mirada se prolonga más de esa frecuencia, no es simplemente un atisbo. Porque, por ejemplo, un orador, muchas veces, masivo, recurre a esos lados porque quiere encontrar el ejemplo más apropiado. Entonces va a la parte artística. De hecho, los artistas son la gran excepción, ya sea por deformación profesional, siempre tienen tendencia a poner el foco ahí. Yo creo que lo más importante es que tomes en cuenta esto de la brevedad del movimiento. Y tú me dirás, ¿hay alguien que lo puede entrenar? Bueno, sí, hay gente que sin dudas lo tiene muy entrenado. Y hay otros que lo tienen muy estudiado. Por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo y el entrevistador te está mirando fijamente, muchas veces no está prestando mucha atención a la profundidad de tu respuesta, sino que está tratando de detectar si eso que le dices es cierto o es falso. Y créeme que en algunas empresas eso es definitorio. Porque a veces una respuesta que no conviene a tu currículum, como decir, esto no lo sé, pero dicho desde la verdad, si detecta que lo dices desde la verdad, en los resultados finales suele ser un más, no un menos. Aunque tu respuesta, supongamos que das una respuesta mentirosa, por ejemplo con respecto a tu experiencia, aunque el evaluador se dé cuenta que es una respuesta brillante, muy creativa, que no hay por dónde entrarle, igual te va a poner un menos, porque estás mintiendo. Y en los parámetros de contratación eso es determinante. Bueno, también todo esto lo puedes evaluar en una simple conversación con una persona muy íntima, preguntas muy claras, ¿no? Entonces, retomemos. De este lado, la verdad, de este lado, la mentira. Por eso es muy importante que para tener una respuesta o mayor claridad respecto a la respuesta que te dan, es muy importante que tu pregunta sea clara y sea honesta. Pues si tu interlocutor detecta que tú le estás haciendo una pregunta, lo que se llama un tiro por elevación, ¿no? De alguna manera también lo estás forzando a que te dé una respuesta engañosa. Entonces, ¿quieres estar más cerca de resolver una respuesta, si es cierta o si es falsa? Pregunta tú desde la honestidad. Sé concreto. No des alternativas. Trata de preguntar de manera tal que la respuesta no le quepa más lugar para que un sí o un no. Y ahí esto te será de mucha utilidad. Y además, en las respuestas también tiene mucho que ver cómo se manifiesta el inconsciente y el subconsciente sobre todas las cosas, especialmente en las preguntas que tienen que ver con el amor.
Y esa es la razón por la cual, si bien una persona puede estar entrenada para dar cierto tipo de respuesta, justamente el peso del subconsciente y del inconsciente muchas veces está por encima, la gran mayoría de las veces, está por encima de cualquier entrenamiento. En todos los casos, quiero darte un consejo. Si quieres que te crean, di la verdad. Hasta la próxima. Dale like al video y suscríbete gratuitamente haciendo clic en la campanita que está en la caja de descripción. Muchas gracias.